de Cristo. Dios me los bendiga, amados hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo en este domingo nuevamente, anhelando que la paz del Señor haya estado en todos y cada uno de nosotros, guardando nuestras vidas y derramando sobre todos nosotros. Amén, aleluya. Bendición. Espero, hermanos, que dispongamos nuestros corazones Sí, Señor. para este servicio. Tómalo, Y un Señor. saludo a todos los que nos están viendo, Así, amén. deseando que Aleluya. el Espíritu Santo sea llenando sus vidas y dándonos cada día más y más de la presencia del Señor. Amén. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Dice en el nombre del Señor: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Amén. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Amados hermanos, es un mensaje hermoso de un padre para un hijo, una recomendación que tenemos que hacer, porque él le decía perpetuamente, de generación en generación, enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, el temor y el reconocimiento a nuestro Rey soberano, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, a Él sea la gloria. Amén. Mis hermanos, solamente hay que reconocer que tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos provee, un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona. Y si hacemos esto así como dice la palabra del Señor, como David le recomendaba a su hijo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce. Sí. Hay que reconocer al Señor. Sí, amén. ¿Sí? Al Dios de tu Padre. Amén. Amén. Sirve con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Gloria al Señor. Gloria a ti, Señor. Así de esta Jesús. manera, con ese ánimo voluntario, que no sintamos que es un esfuerzo, sino con ese ánimo que el Señor quiere que le alabemos, que le glorifiquemos y que le demos la honra y la gloria que Él merece. Vamos a estar disponiendo nuestros corazones para alabar, para glorificar al Señor en esta mañana y para dedicarnos en esta su palabra. Amén. Los invito, mis amados hermanos, a elevar una oración, dándole sí, gracias Señor. al Señor por esta oportunidad que nos da una vez más de presentarnos en este día para agradecer por sus bendiciones. Señor Jesucristo, Padre mío, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor. aleluya. Te damos gracias, Señor. Y sabemos, Señor, que solamente de Bendito ti eres viene tú, la bendición, que solo tu amor y tu misericordia nos sí, acompañan Señor. cada día en nuestra Hermoso, vida. Y Señor. hoy pido, Señor Jesucristo, para este grupo de almas que gloria nos a ti, están viendo, Señor. que tu sangre poderosa sea Bendice, cubriéndoles, Señor. para que sean Bendice, llenos del Señor. poder de tu Santo Espíritu, Señor Aleluya. Jesucristo. Bendice, Grande Señor, es tu a cada uno de los misericordia. hermanos, de los amigos, de los conocidos, de Oh, todos los que sí, nos ven. Señor, En tu toma. nombre, Señor Jesús, te lo En pido, tu y que reconozcamos consentimiento, verdaderamente Señor. que estamos todos en Aleluya. tus manos, y que estar en tus manos Oh, gloria es a ti, lo mejor Señor. que nos puede pasar. Qué Oh, felicidad. Señor Jesús, gracias por tu Aleluya. ayuda, gracias por tu provisión, Gracias, Señor. gracias por perdonar Gracias, nuestras debilidades, gracias, nuestros gracias. pecados. Pido, Señor, Gloria que en esta a ti, mañana Señor. tu Espíritu Santo se Gloria derrame a tu sobre nombre, cada uno Señor. de los que están viendo, Señor, este servicio, Oh, y seamos sí, todos con tu edificados poder, aleluya. y llenos cada Con día esa más y unción más de tu de esta tu Espíritu, presencia, aleluya. Señor Jesús.
Te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Oh amado bendito Dios. Salvador, Gracias, te adoramos Padre. y te glorificamos. Aleluya. Para ti es la honra y la Amén, gloria, mi amén. amado Te la Salvador. mereces, Señor. Amados hermanos, así de esta manera, agradeciéndole al Señor por esta semana que ha pasado, donde hemos estado en bendición, en protección, y que el Señor nos da esta oportunidad de estar nuevamente encontrándonos. Amemos al Señor, Amén. honrémoslo y deleitémonos hoy en su presencia. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Cierra sus ojos en esta mañana. De la alabanza al Señor Jesucristo. Adore al Padre Celestial que está aquí en este lugar. Adore al Padre Celestial que está allí, donde usted se encuentra, donde usted nos está viendo. Él es un Dios grande, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios que es omnipresente, mi hermano. Muévete sobre Jesús. Recibe nuestra alabanza en esta mañana, Señor Jesús. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida te quiero exaltar, es maravilloso. Lo que yo soy
dificultad, no importa la prueba por la que estés pasando, siempre Dios es más grande, siempre Dios es más grande, siempre Dios es más poderoso. Cerramos los ojos. Si puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana. Suene fuerte ese aplauso, mi hermano. Dice este coro: es tiempo de adorar con pasión. Yo no sé si de pronto usted se identifica con cada una de las letras que nosotros cantamos, pero en este momento, en esta mañana, es importante que usted cante conmigo con entendimiento, y es momento para adorar con pasión, es momento para levantar nuestra voz, es momento para darle a Él el honor que Él se merece. Oh,
sienta agotado. Algunos, quizás la pandemia nos ha dado muy fuerte. Quizás nos hemos quedado muchos sin trabajo, sin dinero. Y en esta mañana, hermano, yo quiero decirle que por su casa está pasando ese maestro, ese mismo maestro que se paseaba aquí en carne y hueso, haciendo milagros que quizás nadie se imaginaba que alguien podía hacer. Quizás de pronto se cree que su problema es tan grande que ni él lo pueda resolver, que ni él lo pueda solucionar. Yo le quiero invitar, hermano, que con fe, que active su fe, active tu fe hoy. Activa tu fe, porque el maestro está pasando por tu hogar, él está pasando ahí en medio de tu familia, en tu carro, donde estés. Él sobre él quiere que tú le creas, que tengas fe. Si tan solo tocar el borde de su mano, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. No sé si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, yo libre sería. Yo sé que delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su mano, si tan solo su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre.
Gloria a Dios. Amén. La paz de Cristo, mis hermanos. Que esa unción del Espíritu Santo que nos fue prometida en un momento muy especial, el Señor dio esa autorización de que recibiéramos su poder. Mis amados, les saludo en el nombre del Señor. Amén. Y luego de estas alabanzas hermosas, de darle la gloria y la honra a nuestro Dios, al que vive por toda la eternidad, para quien es la honra, la gloria y la alabanza, mis amados, hoy nos disponemos en este altar familiar nuevamente, en este hermoso día que el Señor nos regala, para que le adoremos, para que estemos atentos. ¿Qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros? Y yo sé que el Señor quiere muchas cosas. Sabemos que es más lo que el Señor nos quiere dar, nos ofrece, nos da en promesas, que lo que nosotros podamos clamarle a Él, pedirle a Él. Por eso, mis amados, hoy nos disponemos en el nombre del Señor Jesucristo a recibir esa palabra que Él tiene para nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes, mis amados, derribando fortalezas con unción. Amén. Derribando fortalezas con unción. Quiero que hoy nos concentremos, mis amados, en la historia hermosa que tenemos en el capítulo 17 de primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17, pero la lectura que quiero tener, mis amados, está allá en el Salmo 78. En el Salmo 78, y yo quiero leer, mis amados, del versículo 70 al 72. Salmo 78, versículo 70 al 72, que me dice así la bendita palabra del Señor: eligió a David, su siervo, y lo tomó de los rebaños de ovejas. De detrás de las paridas lo trajo para que apacentara a Jacob, su pueblo, a Israel, su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Amén. Digámosle al Señor: amado Dios, poderoso Señor, hoy, en este hermoso día que nos regalas, queremos darte gloria, honra y alabanza, porque la gloria toda es solo para ti, mi amado Dios, y decirte que te agradecemos porque nos permites compartir palabra. Mira, Señor, allí en esa tu palabra puedo ver que escogiste a un varón de entre las majadas del ganado, de las ovejas, Señor, y lo trajiste, lo colocaste en un lugar muy especial. Señor, sé que asimismo, para con cada uno de los tuyos, Padre amado, tú tienes ese mismo pensamiento, Señor, y te lo agradecemos. Quiero bendecir, Señor, a cada uno de los que en este momento me están escuchando. Quiero bendecir, Señor, a tu pueblo que espera con ansiedad, Señor, que tú te manifiestes, Padre amado. Y esperamos y confiamos, Señor, en tus promesas gloriosas. Y por eso, Señor, hoy nos preparamos para adquirir, Señor, esa fuerza, esa valentía, ese poder que tenemos cuando hemos recibido ese tu Espíritu Santo, Señor, como unción. Esa promesa que dejó, Señor, cuando ascendías allí a tu trono, Padre amado, que recibiríamos poder
Y de ese poder, Señor, hacemos acopio, Padre y amado, para derribar fortalezas, aleluya, para pisotear al enemigo en el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Gracias a ti, Padre Celestial. Gracias a ti por tu bondad. Y, mis amados, como les decía, hoy compartimos derribando fortalezas. ¿Pero con qué? Con la unción del Espíritu Santo, aleluya. Allá en el libro histórico del Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 8, podemos encontrar, mis amados, que me dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor quiere que haya de parte nuestra, mis amados, ese ejercicio de ser testigos de Él, como lo fue aquel varón, David, del cual vamos a tomar como ejemplo para lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, mis amados. Derribando fortalezas con unción. Aleluya. Ahí en la palabra del Señor podemos encontrar, mis amados, esa historia que la hemos contado de pronto a nuestros hijos. Esta historia que ha sido contada a través de los tiempos por nuestros maestros de escuela dominical, los que tuvimos esa oportunidad de disfrutar una escuela dominical siendo muy pequeños, y era una de las historias preferidas. Ese combate que tuvo David, aquel joven, contra ese gigante Goliat, que, como les decía, aquí vamos a encontrar nosotros cosas importantes para nuestra vida espiritual, y esta es una parte de esos ejemplos. Ese David quizá podemos ser cada uno de nosotros, mis amados, porque tenemos que enfrentarnos a un gigante que es el mundo y sus bagatelas, el mundo y todo lo que en él hay. Pero hay alguien muy poderoso, aleluya, que nos da ese ánimo, que nos infunde ese aliento, como lo tuvo aquel jovencito David. David, mis amados, fue uno de esos genios espirituales que el Señor levantó dentro de ese su pueblo amado. David nos cuenta la historia allí en el libro de Samuel, que era un muchacho muy temeroso de Dios, una cualidad, que era un muchacho inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en ese temor que tenía para con su Dios, él confiaba. Fue ese cantor por excelencia, compositor de la mayoría de los salmos que encontramos, con los cuales nos deleitamos. David fue ese genio espiritual inspirado por Dios, gloria al Señor. Y así como David, podemos serlo si buscamos, si tenemos nosotros, mis amados, esa plena convicción que el Señor es nuestro Dios, aleluya. Así como lo creía David. David, aunque era ese jovencito de 16, quizás 17 años, muy pequeño de edad, pero ya tenía en su haber, a esa edad, mis amados, en su haber tenía grandes experiencias delante de su familia y guiado por la mano poderosa de Dios, aleluya. Porque
En él, como les decía, hubo gran temor para con Dios. Aleluya. Este jovencito fue muy valiente, nos dice la palabra del Señor allí cuando él tenía ese diálogo con Saúl y le decía a Saúl que él no podía enfrentársele a un hombre que era ducho en la guerra, pero él le decía: tu siervo, cuando una bestia, un depredador, me robaba una ovejita, yo corría y se la quitaba de las fauces y lo mataba. A esa temprana edad, este David, mis amados, fue uno de los muchos que el Señor inspiró para testimonio y para la gloria de Él, de Dios. Aleluya. Porque fue uno que tuvo el privilegio de gobernar el pueblo de Israel, y fue esa época de oro, el gobierno de David y de Salomón, que como escuchábamos en la lectura antifonal, mis amados, le estaba transmitiendo a su hijo David, a Salomón, ese ánimo, esa fuerza para poder llevar a un pueblo a una buena bendición. Amén. Pero vamos nosotros en nuestra historia derribando fortalezas, pero con unción. David tuvo la oportunidad de ser ungido ya en este momento cuando David llega allí al campamento que lo envía Isaí, su padre, a llevarle a sus hijos y a llevarle allí al rey Saúl un presente. David nunca había estado en un combate, nunca había estado en alguna batalla, pero él lo primero que hizo cuando llegó allí fue encontrar a un pueblo atemorizado. Grandes guerreros que tenía Saúl. Saúl mismo era un gran guerrero, pero estaban atemorizados. Ya cumplían 40 días que se habían convocado a la batalla, pero que aquel gigantón los tenía atemorizados porque salía mañana y tarde, nos dice la palabra del Señor, a asustarlos. Y él decía: dame un hombre que pelee contra mí. Si me vence, seremos siervos. Si los vencemos, serán nuestros siervos. Y este hombre tenía atemorizado al pueblo. Pero yo quiero, antes de entrar allí, decirles que tenemos 4 tipos de personalidades en esta historia. Y cada uno de nosotros miraremos dónde nos vamos a ubicar. ¿Cómo nos vamos a identificar, mis amados? El primer personaje es el ungido. ¿Y quién cree que sea el ungido? David. David es ese ungido. Y ese también lo podemos ser cada uno de nosotros, mis amados. Ese ungido, aleluya. Ese que en un momento fue escogido. Nos dice la palabra del Señor que el profeta Samuel fue por orden del Señor a la casa de Isaí. Ve, porque aquí está el que va a ser ungido en reemplazo de Saúl, que también era ungido. Pero ya Saúl en esta altura
había cometido una desobediencia, un pecado contra el Señor, y esa unción de la que era acreedor se le había escapado. Se le escapó de sus manos como el agua por entre los dedos. Y el Señor envió al profeta a que ungiera allí. Y allí encuentra una cantidad de jóvenes muy fuertes, valerosos, de buen aspecto. Uno de ellos, el mayor, dice la palabra del Señor, que se llamaba Eliab, era quizá el más fornido, y por eso estaba allí en el ejército israelita a mando del rey Saúl. Podría ser un capitán de algún grupo del ejército, pero allí estaba amedrentado, estaba asustado. Había 2 hermanos más de David en el ejército en aquel momento, pero nos vamos con la segunda personalidad de estas 4 que dijimos, y es esos profesionales no ungidos, de donde hacía parte Eliab. Eliab, cuando le vio el profeta Samuel, dijo: este es el ungido que el Señor tiene escogido. La apariencia, la fortaleza, la altura, la corpulencia, pero el Señor le dijo: no mires su aspecto físico, porque yo no miro esto, yo miro es el corazón. Aleluya. Y dentro de esos no ungidos estaba Eliab. Hay un tercero que viene a ser también de vital importancia, y es el ex ungido. Decimos que a Samuel se le había apartado ya el espíritu que tenía en él, el espíritu de Dios, porque había sido desobediente a Saúl. Saúl, al igual que David, fue ungido por el profeta Samuel, pero en ese momento ya no tenía unción alguna, y por consiguiente estaba allí dentro de los que estaban atemorizados por aquel gigante. Y en un cuarto lugar está, mis amados, los guerreros antiungidos, guerreros que no tenían conocimiento quizá de Dios, o por su forma religiosa, la idolatría los tenía consumidos, y esto al Señor no le gusta. Al idólatra el Señor lo aborrece. Amén. Dentro de estos guerreros antiungidos estaba Goliat y su ejército. Y decíamos, mis amados, David no fue un soldado, no era un soldado en aquel momento cuando él llegó y escuchó aquellas palabras que blasfemaban contra el Dios de Israel y blasfemaban contra el pueblo de Israel. David, ese ungido de Dios, ese niño temeroso de Dios, siente en su cuerpo que le hierve la sangre, porque hay alguien que está hablando cosas terribles en contra de ese gran Dios. Y él dice: no es posible que un incircunciso blasfeme contra Jehová de los ejércitos y contra su pueblo. Y a pesar de su edad, siente ese coraje. ¿Por qué? Porque era ese ungido de Dios. Mientras que Eliab, su hermano, que lo encuentra y lo regaña: ¿con quién dejaste las ovejas de mi padre? Pero estaba temeroso, tenía miedo, porque no tenía la capacidad de enfrentársele a aquel gigante. Y es cuando David, en su coraje,
decide hacerle frente a este gigante. Y llega a los oídos de Saúl que hay un jovencito que quiere enfrentársele porque está decidido. Y hay los momentos donde le ponen la armadura de Saúl. Saúl era un hombre muy grande, dice que le llevaba de los hombros hacia la cabeza, era el más grande del pueblo de Israel, era un hombre grande que era el que debía de enfrentársele a aquel gigante, pero estaba allí también asustado. ¿Por qué? Porque la unción se le había escapado. Aleluya. Pero allí había un jovencito que tenía ansiedad de hacerle frente. Le pusieron la espada, y la espada de Saúl era muy grande, pero él dijo: no, cuando yo me le enfrento a las bestias que me quieren maltratar las ovejitas, lo hago con mi arma preferida, y era una honda, y eran unas piedras pequeñas. Pero como nos dice allá en el Salmo 78, mis amados, dice que Él los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Aleluya. Él tenía confianza en Dios y tenía confianza en la pericia que Él tenía para enfrentar a las bestias. Y allí lo vemos enfrentándose a un gigante que pedía que le dieran un hombre para que peleara contra él. Y cuando él ve a este jovencito, mis amados, se siente burlado. Y él allí, cuando se enfurece y dice: ¿soy acaso un perro para que vengas a mí con palos y con una honda? Y él iba con su armamento total, su buen yelmo, su buena coraza, su buena espada, su buena jabalina. Y le dice a David: hoy mismo entregaré su cuerpo a las aves, porque se sentía seguro. Pero más seguro estaba aquel que no le interesó esa fortaleza del gigante, sino que iba confiado en la unción que tenía de parte de Dios y que el Señor le iba a ayudar. Aleluya. Y le dice: tú vienes a mí con espada, con jabalina, tú vienes a mí con coraza, con toda la armadura, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. En ese nombre, mis amados, es que debemos nosotros enfrentar a ese gigante que les decía, el gigante del mundo y sus placeres del mundo y sus bagatelas. Vamos, porque tenemos esa unción. Decimos: tenemos esa unción, mis amados, porque yo la siento. Aleluya. Me siento dentro de los privilegiados, como se sintió quizá David viendo a todo el ejército de Israel temeroso, amedrentado, y él con esa seguridad, y le dice: yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y le ganó, dice la palabra del Señor, que corrió como debemos nosotros correr, mis amados, a enfrentar al enemigo. La palabra del Señor nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra legiones, gobernaciones de las tinieblas. Aleluya. Pero tenemos nosotros una unción, aleluya, y esa unción tenemos que darla a conocer, aleluya. Tenemos que hacer acopio de ella, gloria al Señor. De esa unción, mis amados. Esa unción permitió que David derrumbara esa fortaleza
y con la misma espada del gigante, ese niño le quita la cabeza a Goliat. Con esa unción nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, esa que el Señor mismo nos la dio como promesa, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y nos dice la palabra del Señor que si no tenemos el Espíritu Santo, debemos de buscarlo, mis amados, debemos de pedirlo, debemos de anhelarlo, porque es esa arma importante para nuestra guerra, para ese enfrentamiento contra esas fortalezas y poderlas derribar en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. David derribó esas fortalezas y nosotros tenemos para reflexionar en esta historia que, como decía, ha sido contada, pero como cuentos infantiles, pero es una historia, mis amados, que nos ayuda en nuestra vida espiritual, y tenemos que reflexionar, mis amados, que no seamos como ese ejército de Israel que estaba allí acantonado, pero estaba con miedo, porque no se sentían seguros. Sabían que el Jehová de los ejércitos estaba con ellos, pero no se animaban a hacerle frente a aquel gigante. Así como el ejército de Israel, no debemos de estar nosotros, mis amados. Es hora de salir a pelear, mis amados. Es hora de hacer acopio de esa unción, aleluya, que el Señor nos ha dado como legado, Padre amado. Sí, a la Caimasaya. Oh, aleluya. Tú eres, Señor, nuestro Dios, y como tal nos da esa autoridad, nos da esa majestuosidad de parte de Él, con ese su poder, el poder del Espíritu Santo, y podemos hacerle frente al enemigo. ¿Cómo le hacemos frente? De esta manera que estamos haciendo. El enemigo tiene amedrentado al mundo entero por medio de esta pandemia, por medio de esta enfermedad, pero nosotros tenemos a el Señor Dios Todopoderoso, a ese Jehová de los ejércitos, y tenemos que hacer acopio de esa unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo: recibiréis poder. Y ese poder quizás lo tenemos dormido. Aquel ejército de Israel tenían confianza en Dios, pero no sacaban a relucirla. Nosotros podemos ser como ese David y hacerle frente al enemigo. Y en el nombre del Señor vamos a derribar fortalezas, aleluya. Dice ahí en el Salmo 18, mis amados, en el Salmo 18, allá en el versículo 29, dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré ciudades amuralladas. Aleluya. Vamos a hacerlo, mis amados. Le vamos a decir al Señor: amado Dios, tú eres ese nuestro adalid. Tú eres ese nuestro guiador. Tú eres esa nuestra fortaleza, aleluya. Y contigo, Señor, vamos a derribar esas fortalezas que se nos presentan. Por eso en este momento, Padre amado, decimos que en el nombre tuyo, Señor, esa fortaleza del coronavirus, esa fortaleza de este COVID-19, esas fortalezas de rebelión, de desobediencia, en el nombre tuyo, Señor, serán derribadas, porque en ese nombre, que es sobre todo nombre, podemos confiar que derribaremos, porque tú, oh Dios, nos has dado ese legado de esa unción, esa misma unción que le fue dada a aquel jovencito David.
Señor, tú nos la prometiste y nos la dejaste y tenemos que hacer acopio de ella. Aleluya. Y por eso, con plena seguridad y confianza en ti, Señor, decimos que esas fortalezas que el enemigo ha levantado son derribadas en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, y gracias, Padre amado, por aquellos que están escuchando, y sé tú, Señor, permitiendo también que hagan acopio de esa unción de tu Espíritu Santo. Aleluya. Y vamos a decir que derribaremos fortalezas, pero con la unción del Espíritu Santo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, hermanos. Les amamos en el nombre del Señor Jesucristo y les invitamos a compartir este mensaje, esta palabra. Y los veremos los martes, los jueves a las 5 de la tarde y el domingo a las 10:30 de la mañana. Dios los bendiga.